Diálogo directo. 12 horas con 31 minutos, 12 con 31 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos al Teniente Coronel Carlos Ortega, vocero de la Policía Nacional, para realizar un análisis, una evaluación de lo que fue el 2020 en materia de seguridad en nuestro país. ¿Cómo está, Teniente Coronel? Buenas tardes, bienvenido a Punto Noticias en Pichincha Universal. Les saluda Licenia Espinel. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como Policía Nacional realizan del 2020? ¿Fue un año con mayor seguridad? Tuvimos muchas amenazas, lograron ser enfrentadas a tiempo. Cuéntenos, por favor. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias la oportunidad. Siempre es un gusto contar con esta oportunidad para poder transmitir la información específicamente al cerrar un año como fue el 2020, un año bastante complejo, un año bastante difícil, totalmente cambiante, que cambió las estructuras, la organización de las familias, de los ciudadanos, no solo de Ecuador, sino de todo el mundo. Y obviamente las dinámicas delictuales no fueron la excepción. Las dinámicas delictuales también cambiaron, unas se incrementaron como las estafas en línea y en la web a nivel exponencial, otras desaparecieron, otras se redujeron, como por ejemplo el robo a domicilios tuvo una baja, y eso es entendible porque la gente estaba confinada, estaba dentro de sus domicilios. El robo a personas, especialmente en lo que tiene que ver en las unidades de transporte público, también se redujo por la misma baja de flujo en torno a los meses de pandemia, a los meses fuertes en los que se estaba en confinamiento. Estas dinámicas han cambiado y esto nos obligó a la Policía Nacional del Ecuador también a adaptarnos a esta nueva realidad, a desplegarnos a través del territorio, y la fortaleza de nuestra institución es que somos una Policía Nacional con una sola cadena de mando. Estamos en todas las provincias, en las 24 provincias del país y los 2 distritos metropolitanos, lo que permite tener una misma línea de actuación y sobre todo entender de que lo que estaba pasando, lo que sucedió en el 2020, tiene un contexto internacional. Por lo tanto, entendiendo este contexto, podemos aterrizar en el contexto local. Dentro de esto, en lo que tiene que ver con delincuencia, nosotros tuvimos un descenso del menos 31%, que significa alrededor de menos 21.996 delitos. Pero esta cifra no es tan certera, porque recuerde usted que desde que se suspendieron los plazos y términos por el Consejo de la Judicatura, las fiscalías dejaron de receptar denuncias. Y este tema se alimenta de la fuente fiscal de fiscalía a través de la denuncia de las víctimas de los delitos, razón por la cual esta cifra no es alentadora para nosotros, pero en todo caso es una cifra referencial. Sin embargo, lo que sí es alentador para nosotros es que en el 2020 se realizaron la detención con orden de autoridad competente y en flagrancia de 35.185 personas vinculadas con presuntos delitos de robo a personas, de robo a domicilios, de robo de vehículos, extorsiones, secuestros inclusive. Se realizó la aprehensión de estas personas, y dentro de estas personas se detuvo a 38 de los más buscados. ¿Cuántos? De los 38 del programa de los más buscados, vinculados con temas de delitos de violencia de género, femicidio, vinculados con delitos de acción pública, homicidios, asesinatos, delitos sexuales a menores. Este es 38 de los más buscados. Para nosotros es un buen récord en torno a las personas requeridas dentro de este programa. Dentro de estas 35.185 personas que fueron detenidas por varios delitos, incluidos estos 38 considerados como los más buscados, ¿cuántos de ellos permanecen aún encarcelados, cumpliendo ya una sentencia, un proceso judicial, y cuántos han sido liberados? Ese es un dato importante, ese es un dato que tendríamos que revisarlo, no lo tengo aquí en este momento. Es un dato de las operaciones en flagrancia y con orden de autoridad competente que nosotros como policía hemos cumplido. El resto de puesto a órdenes de fiscalía o de la función judicial son estos otros actores importantes de la administración de justicia, quienes tendrán que dar el resultado de lo que han hecho con estos detenidos que nosotros hemos puesto a órdenes de ellos. Desde este grupo de detenidos, Teniente Coronel Ortega, ¿cómo podríamos decir que es el delito en el que más han incurrido estos 35.185 detenidos? ¿Cuál es el delito más común en el que ellos incurrieron por lo que fueron detenidos?
Son cuatro delitos que se registran en el cuadro de mando integral de la policía, los de mayor recurrencia, a lo que usted hace referencia, los que mayor denuncia tienen en fiscalía, como es el robo a domicilios, el robo a personas, el robo a unidades económicas y el robo de accesorios de vehículos. Estos son los de mayor incidencia que suman este nivel de detenidos que hoy los presentamos en estas cifras que estamos conversando con ustedes. Pero hay cosas también interesantes. La Policía Nacional del Ecuador en el año 2020 realizó la recuperación de vehículos reportados como robados, que este dato es muy interesante porque hay otros vehículos que la policía retiene para investigaciones, pero la recuperación de los vehículos reportados son 2.363 vehículos reportados como robados que fueron recuperados y al momento están ya en patios de policía judicial a nivel nacional, aperturadas las puertas desde la Dirección Nacional de Policía Judicial para que poner en consideración de las víctimas para el asesoramiento pertinente y que pueda resarcirse el daño causado para ellos. ¿Vehículos se entiende como vehículos, incluido motocicletas o todo tipo de vehículos en general, o solo automotores? Importante, le hago esa aclaración para nuestros radioescuchas inclusive. Al hablar de vehículos, solo estoy hablando de los carros, porque las motocicletas fueron 3.437 motos recuperadas, reportadas como robadas. Esto se hizo a través de una planificación estratégica y de objetivos institucionales por mes y por semana, para poder lograr y llegar a tener esta cantidad de recuperación de vehículos, tanto como carros, tanto como motos. Dentro de estas 35.185 personas que fueron detenidas por varios delitos, ¿cuántas de ellas integran organizaciones delictivas como tal? ¿Cuántas, a través de estas detenciones, cuántas organizaciones fueron desarticuladas en el 2020? Dentro de lo que tenemos que ver con organizaciones delictivas o estructuras delictivas, llámense estas tanto de crimen organizado como organizaciones delictivas o organizaciones criminales o grupos delictivos, porque es una desagregación criminológica, son 1.671 estructuras las desarticuladas, que dentro de estas siempre se las considera de 3 o más personas, que son las que suman también estas organizaciones. Ahora, dentro del otro campo que maneja la policía, que es el de violencia, el de muertes violentas, bueno, ahí sí terminamos con un incremento del más del 14% en relación al año 2019. Y hablando en cifras, Teniente Coronel Ortega, reflejado eso en cifras, ¿cuántas personas perdieron la vida? Eso significa que perdieron la vida 170 personas más que en el año 2019. Es un numérico que realmente preocupa, porque es un tema, cuando ya hablamos de la vida es otra cosa, ¿no? Claro esos son daños irreparables para las víctimas. ¿Estas personas murieron por fruto de asaltos, de violencia? ¿Por qué causas? Se tiene diferente. La caracterización de la violencia en Ecuador obedece a problemas interpersonales. Esto es, como para ponerle un ejemplo, se da libadores en la vía pública, termina en una riña y de esa riña muere una persona. Son problemas interpersonales. Vamos con otro ejemplo, un tema de una muerte por encargo, lo que se conoce comúnmente como un sicariato. Esa es una muerte, en cambio, por violencia criminal. Estos dos temas hay que tenerlos muy claros, porque hay que diferenciarlos a la hora de la desagregación de este tipo de delitos. Hay 51 personas también fallecidas dentro de los centros de rehabilitación social. Eso nos lleva, de toda la información que hemos visto en el año, nos lleva a entender de que las circunstancias no se las debe enfocar para entender las cosas desde la parte solo interna del centro de rehabilitación social. Hoy estamos viendo, y la preocupación en su proyección 2021, vemos que también se tiene que entender esto desde la parte externa y desde los vínculos internacionales que se pueda tener desde los centros de rehabilitación social de la ciudad de Loja en torno a las tipologías delictuales que pueden estar involucradas en esta situación. Teniente Coronel Hay un dato Ortega, de los suicidios también. Eso quería preguntarle respecto a los suicidios, y también quería preguntarle precisamente el tema de los suicidios y también de los secuestros, porque hablábamos de recuperación de vehículos y es una noticia positiva, pero ¿qué pasa con los secuestros? ¿Cuántas personas lograron ser liberadas de las que se encuentran extraviadas o cuya identidad se desconoce y han sido consideradas como secuestros? ¿Cuántos se han resuelto? ¿Cuántas personas terminaron con un final feliz? ¿Y qué pasa con el tema de los suicidios? En el tema de los suicidios sí tenemos una situación muy preocupante. Son 1.198 suicidios que se han registrado a nivel república en el 2020.
es una cifra bastante alta, la que nos hace entender de que se tiene que dar un enfoque para entender desde el punto de vista social y criminológico las circunstancias por qué se están dando este tipo de situaciones. Dentro de lo que podemos acotar como una información inicial y que puede ser liberal, es el tema de cuando hablamos de una condición etaria de jóvenes, de niños y jóvenes adolescentes, podemos entender, de acuerdo a las cartas exculpatorias a las investigaciones realizadas por la INAPEN, podemos entender que hay mucha deserción escolar, que hay muchos controles sociales son muy ausentes dentro de las casas, la violencia en los núcleos familiares también es compleja, pero que hay un tema que afecta y que hay que ponerle mucha atención, que es el tema de la web y la información del Internet. Este tema de los fake news, este tema de la información, este tema que nos llega este rato por todas partes, si por un lado nos genera muchas facilidades como la que estamos teniendo usted y yo este momento, en la que podemos compartir información, en la que podemos construir inclusive seguridad, también hay información que llega muy abiertamente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y al haber la escasez de controles sociales, de controles internos de sus familias, genera un problema, porque la información que llega a criterios aún no formados, que pueden entender que ciertas conductas o ciertos patrones que se ve a través de la web deben ser ciertos o deben ser seguidos o pueden ser imitados. Y cuando no se llega a esto, o cuando se llega a temas de extorsión, a temas de bullying, a temas de tener que depender de una persona que tiene fotografías o de una persona que le captó a través de internet, generan temas de mucha presión, y mucha presión sobre niños y adolescentes que generalmente que han terminado en este tema de suicidios. Ese es un tema que hay que abordarlo muy seriamente en el año 2021 y en la reunión estratégica que mantuvo la Policía Nacional con los organismos estatales. Es un tema que se le está poniendo muchísima atención. Recordemos que en este momento todo estamos manejando, estamos conduciendo nuestras actividades o las estamos retomando y las hemos seguido manteniendo a través de la web, a través del internet. Y nuestros niños, nuestros estudiantes están estudiando a través de los medios telemáticos, razón por la cual hay que ponerle muchísima atención en torno a esto. ¿Nos puede repetir, Teniente Coronel Ortega, la cifra de suicidios que ustedes registran? 1.198 suicidios registramos nosotros en lo que es el año 2020. Ahora sobre los secuestros, Teniente Coronel Ortega. En los secuestros tenemos una muy buena información. En los secuestros tenemos, vamos por partes, ¿no? Vamos a hablar del secuestro, de ese plagio de persona y que por esa persona piden un rescate. La unidad de secuestros de la Policía Nacional tiene muy buena información. Los casos no fueron muy recurrentes en el 2020, pero sí existieron y todos fueron liberados con éxito por la unidad. ¿Cuántos? En el tema de personas desaparecidas, ese es otro tema también que tenerle mucha atención. En el tema de personas desaparecidas, los datos nos acompañan mejor que en el 2019, especialmente con una productividad del 45% más en lo que es recuperación de menores cuando han dejado su núcleo familiar. En el tema drogas, este año la Policía Nacional cumplió un récord para la propia policía, ¿no? Para nuestras propias metas de todos los años hasta el 2019. Este año se incautaron 128.5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Es una cantidad realmente grande. Gigantesca para considerar que estamos en un año pandémico, en un año donde ha habido mayormente confinamientos. O sea, ¿cómo entender eso? Correcto. Por eso le decía cuando iniciábamos esto, las dinámicas cambian y cambiaron los modelos. Y para ciertas organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, este año de pandemia para algunas fue bueno, pero para otras no fue tan bueno. Por el tema del confinamiento, del cierre de aeropuertos, del cierre de puertos, del cierre de vías, y los toques de queda y cosas por el estilo. Sin embargo, la Policía Nacional hizo un trabajo muy interesante a través de la Dirección Antinarcóticos y se produjo la incautación de 128.5. Ahora, claro que este tipo de incautaciones trae otro tipo de problemas al interno, ¿no? Trae problemas de muertes violentas, trae el problema de peleas por territorios, trae el problema de disputas por los liderazgos de las organizaciones, pero que en la predicción 2021 la Policía Nacional tiene muy claro este panorama y se va a enfocar a continuar con esta lucha. En cuanto, y ya para finalizar, Teniente Coronel Ortega, yo le agradezco por su apertura, por haber aceptado nuestra invitación.
Durante todo este año hemos tenido varios decretos de estado de excepción, están previstas o están implementadas y están vigentes algunas medidas restrictivas. ¿Qué decir en lo que tiene que ver con las cifras de las personas que han incumplido, por ejemplo, el toque de queda, que han incumplido, por ejemplo, la restricción vehicular y las diferentes medidas para enfrentar la pandemia que se han implementado en el país? ¿Qué tiene que decir al respecto? Ya. Al respecto tengo que compartir con ustedes cifras muy alentadoras. Y cuando me refiero a cifras muy alentadoras, no solo me refiero a números, sino me refiero especialmente a una conciencia social. A una conciencia social. Cerramos los dos feriados para empezar, para topar el tema en macro, ¿no? Cerramos los dos feriados, Navidad y fin de año. Pero voy a referirme al feriado de fin de año, que es un feriado donde se mueve mucho flujo de personas, mucho flujo de personas. Y de los datos del COE Nacional pudimos ver y observar que las medidas de control, las medidas de contingencia han permitido algo muy grande, que es la conciencia de la gente para evitar su movilidad. En el año 2019 en las playas se concentraron más de 1.300.000 personas, mientras que en el 2020, por ese tema de los controles, solo fueron alrededor de 1.200 personas. Hay una marcada situación bastante grande, y esto nos permite, además de reducir la oportunidad del delito, que este rato quedaría en segundo plano, es el tema de mitigar y contrarrestar y hasta cierto punto contener los futuros contagios del virus COVID-19. Porque no olvidemos que nos encontramos en plena pandemia. Los terminales terrestres también en el flujo de personas hubo un cambio, un comportamiento total. Hubo más del 70% de personas que no viajaron en el fin de año, cuando es una fecha en la que se movilizaba mucha gente. Este tipo de situaciones han permitido muchas cosas importantes. Nosotros tenemos más de 351.000 operativos en todo el 2020 en temas de pandemia. 350.000, somos una de las instituciones, junto a ustedes mismos, a los periodistas, estábamos en la calle desde el momento 1, desde el momento 0 hasta la presente fecha. Claro que lamentablemente eso nos costó la muerte de más de 50 servidores policiales por temas de COVID. 50. Que cumplió su legado, y para nosotros son nuestros héroes. De ofrendar nuestra vida si fuera necesario. Sin embargo, lo hemos hecho, estamos presentes, los resultados han sido muy alentadores, muy alegadores, pero vuelvo y repito, el mejor resultado es entender la conciencia social. Teniente Coronel Ortega, estos 173.969 sancionados por el toque de queda es a lo largo de todo el 2020, es una cifra total. Sí, claro. Sí. Es bastante, ¿no? Sí, es bastante. Pero recordemos que se dividía en 3 tipos de sanciones: la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, que bueno, ya que ameritaba una aprehensión de esta persona. Pero si sumamos eso al universo gigante de lo que somos los ecuatorianos, yo sí considero que tenemos una conciencia social. Para finalizar, Teniente Coronel Ortega, yo solo quiero que me repita, y perdón que le insista, pero eso es una cifra que debería a todos espeluznarnos. Las muertes violentas, usted dijo que hay 170, si no me equivoco, 170 muertes violentas más en este 2020 en relación al 2019. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tenemos el total, son 1.358 muertes violentas, que significa 170 muertes más del año comparado con el año 2019, lo que significa un 14% de incremento en nuestro país. Terrible. Y eso sumado a la cifra de fallecidos debería tenernos a todos con los pelos de punta. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Carlos Ortega, vocero de la Policía Nacional, nos ha dado a conocer esta evaluación de la gestión policial durante el 2020 y estas cifras que a todos nos deberían preocupar. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Ortega. Una buena tarde, muchas gracias a ustedes. Igualmente, muchas gracias. 12:50 en Punto Noticias, segunda emisión. Continuamos con más. En Punto Noticias, la noticia vive.